Bueno, básicamente la propuesta es esta, es una propuesta ambiciosa, pero me parece que es realista en el sentido de reconocer a las localidades como lo que realmente son, o sea, como núcleos urbanos, que es incomprensible que a más de 30 años de vuelta a la democracia no tengan democracia y no tengan federalismo, o sea, que no puedan siquiera ejercer el derecho a voto para tener autoridades locales, que tengan que estar dependiendo de un intendente. Bien es cierto que lo votan, pero también es cierto que aun cuando votaran en contra, probablemente en razón de población, seguiría saliendo el mismo. Entonces no funciona así, o sea, ustedes tienen que tener autoridades. Hay ejemplos en el país con localidades más chicas que ustedes, que tienen sus propias autoridades, y no hay ningún obstáculo, digamos, ni constitucional, ni legal, ni político, que impida avanzar en esa dirección. Por supuesto, si bien es cierto que cualquier intendente podría poner en marcha un proyecto de esta índole, y nosotros lo hemos postulado de esta forma, o sea, hemos dicho, nuestros proyectos son proyectos para el azul que queremos, no son proyectos solamente del socialismo. Estará en la grandeza de los demás partidos tomar estos proyectos, ponerlos en marcha, ponerlos en práctica. Sí, lo que nos parece es que los vemos reticentes, incluso gente de nuestro propio espacio político, o sea, cuando hemos estado en el Frente UNEN o en el Frente Progresista o ahora en un lugar que no está muy claro dónde está, pero bueno, es el lugar que encabeza Margarita Stolbizer, claramente, digamos, cuesta que tengan la misma mirada que tenemos nosotros. O sea, en este sentido, me parece que, como dijo Erika recién, el socialismo estaría garantizando una visión, por un lado, de mayor institucionalidad, por otro lado, de mayor participación, y finalmente, y creo que ese sí es un distingo especial en una época en la cual la mayoría de los candidatos se inclinan bastante a la derecha, es decir, tuercen a la derecha, nosotros postulamos una profunda igualdad, o sea, y la igualdad no se logra distribuyendo la riqueza privada, la igualdad se logra a través de mejorar lo público, la gente uno le iguala a través de lo público. Cuando la gente tiene transporte público, tiene vivienda que de alguna manera el Estado colabora, tiene salud, tiene educación pública, en realidad uno las está igualando sin tocarle el bolsillo a nadie, por supuesto con una redistribución tributaria, pero quiero decir, esto no son propuestas alocadas, son propuestas democráticas y muy factibles. Bueno, muchas gracias, era eso nada más lo que les quería decir y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. O sea que no habría ningún impedimento entonces desde el punto de vista legal, digamos, como para poder elegir ¿quién es el que es el Consejo Deliberante, el que puede decir, sí, bueno, ahora esto se puede hacer? El único precepto legal, la única norma que hay que menciona incidentalmente a los delegados es la Ley Orgánica de Municipalidades. Y dice en algún momento el intendente no podrá delegar la designación, o no podrá derivar a un funcionario menor la designación del delegado. De lo cual algunos interpretan de que en realidad sería una facultad privativa del intendente. Bueno, ahí hay un doble razonamiento equivocado. ¿Sí? En primer lugar, es equivocado porque en realidad el Consejo Deliberante puede fijar condiciones respecto de las designaciones de personal de cualquier índole que sea y por lo tanto perfectamente puede instalar el sistema electivo para los delegados. Y para darles un ejemplo concreto, el municipio está facultado para crear entes autárquicos. Un ente autárquico es, por ejemplo, un banco municipal, ¿sí? Y cuando uno crea un ente autárquico, le está dando autonomía presupuestaria, o sea, le está dando presupuesto propio y está permitiéndole fijación de autoridades por los mecanismos que la ordenanza establezca. Por lo tanto, si puede hacer eso, con mucha más razón va a poder hacerlo respecto de una localidad en el cual además van a tener la legitimación política del voto, porque se les está dando la posibilidad de votar. El segundo argumento, que me parece que es incluso más fuerte todavía, es que la Corte en el mes de agosto, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el mes de agosto del año pasado, en una causa que se llama San Isidro contra la Provincia de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de prácticamente
toda la Ley de Empleo Público Municipal. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto es una doctrina que ya venía sosteniendo la Corte Suprema en una causa Rivademar y que motivó la modificación de la Constitución Nacional. En definitiva, lo que sostiene es que el municipio se da sus formas organizativas y que de ninguna manera la provincia, a través de una ley, puede obligarla, en este caso, a decidir cómo se va a designar su personal o cuáles son las características de la relación de empleo que va a establecer. Quiero decir con esto que así como lo dijo en esto, lo diría en cualquier otro caso que esté afectando atribuciones esenciales del municipio, como se entiende hoy el municipio dotado de autonomía a partir de la Constitución Nacional de 1994. Entonces yo lo que diría es lo siguiente: por un lado no hay obstáculos legales y cualquier argumento que se hiciera sería básicamente un argumento de autoridad y un argumento de poder de los que quieren conservar de que la cosa siga quedando en azul, porque digamos, bueno, uno ya sabe para qué es el poder, siempre es para tener más atribuciones o para manejar la gente. Pero por el otro lado, yo me planteo cuál sería o quién sería el que se opondría a esto y con qué fundamentos. O sea, quién podría venir acá a chillar a explicarles que él no está de acuerdo en que ustedes elijan su propio gobierno. Porque en definitiva este tipo de cuestiones también involucran lo que uno llama la legitimación, o sea, quién está legitimado, quién de alguna manera expresa un interés para dejar sin efecto un proyecto, una norma o lo que fuera. Y me parece en ese sentido que no habría nadie que pueda sostener válidamente, porque ya de movida se estaría llevando de premio la bronca y el voto negativo de todos ustedes. Por lo tanto, me parece que es una empresa comunitaria, o sea que si ustedes lo quieren va a salir, sencillamente es así. Ahora, supongamos que esto pasa en el Consejo Deliberante, viene aprobado el proyecto que ustedes quieren presentar. ¿Qué tiempos de actualización y quién diría entonces, sí, bueno, esto se hace a partir de cuándo? Nosotros lo que estamos proponiendo, porque ustedes tengan en cuenta que tenemos en este momento una concejal, o sea, somos minoría dentro del Consejo. Presentar un proyecto no serviría de mucho, porque el proyecto completo, elaborado, lo que significaría después una pérdida de tiempo, porque digamos, se empiezan a cuestionar digamos, cosas de detalle. Entonces lo que hemos hecho es optar, un poco en la experiencia que hemos tenido en este año y medio del Consejo Deliberante, Erika por supuesto, ¿no? Yo hablo un poco porque son temas que los conversamos permanentemente en el partido. Pero lo que hemos hecho es presentar un proyecto para que se haga una audiencia pública aquí, en Chillar, otra audiencia pública en Cacharí y también el 16 de julio, con la idea de que la comunidad se acerque y manifieste su voluntad, su interés en que se lleven adelante los lineamientos que estamos planteando. Lo que yo les mencioné son lineamientos. ¿Cómo entendemos, cómo entiende el socialismo que debe ser este proyecto? Debe ser mediante la elección directa del delegado. Ustedes me preguntan cuánto tiempo. Bueno, yo voy a ser mucho más drástico. Cuando hablamos de elección, siempre estamos pensando de un derecho de revocación del mandato. O sea, si no funciona, habrá que establecer un mecanismo con una mayoría que permita someter nuevamente a votación. Digamos, estas autoridades en contra de la gente no nos sirven. Por lo tanto, me parece que hay que incorporarlo, que el mandato debe ser naturalmente el mismo que el intendente, no va a ser simultáneo, se hará a los 2 meses, a los 3 meses. Esto ya está funcionando. Por ejemplo, en General Pueyrredón se eligen los delegados, ¿sí? O sea, en Mar del Plata, en el Quito de Mar del Plata se eligen los delegados y es una cosa que funciona ya hace muchos años. Y no hay ninguna dificultad. O sea, bueno, la dificultad es que se les traslada hasta acá la lucha política, pero ya la tienen. Digamos, o sea que los partidos van a hacer un poco la puja para tratar de participar en la elección de candidatos. Pero desde la otra perspectiva, nos parece importante que no se quede solo en la designación del delegado, porque el delegado más el partido político termina siendo otra forma de vinculación directa con el intendente, y eso no nos ayuda plenamente. O sea, me parece que hay que establecer un mecanismo de división de poderes, que tiene que haber un consejo que de alguna manera también represente un poco la pluralidad de la comunidad, y que hay que darle atribuciones para que funcione también
con la misma transparencia que le estamos pidiendo que funcione el Estado municipal en Azul. Años atrás tuvo la oportunidad el pueblo de Chillar de elegir a su delegado. Fue una muy interesante práctica que, bueno, después los intereses políticos del partido de Azul no permitió que eso se consiguiera. Pero en definitiva hubo una experiencia en Chillar que realmente fue muy interesante, en el hecho de que ya tenemos un delegado que lo eligió a Chillar. Y con respecto a la autonomía, como preguntaba Mingo, yo creo que también tenemos que tener otro respaldo, como ese respaldo que está ingresando en la provincia de Buenos Aires mediante una ley, que yo creo que no es el único municipio, en base hay muchísimos pueblos que quieren hacer exactamente la misma experiencia que la de Chillar. Estaremos esperando el mandato de la provincia de Buenos Aires, en la función de lo que resulte de esta ley presentada. Si la cuestión es la autonomía del municipio, hace 10, 15 años atrás hicieron una suerte de pacto político de no seguir dividiendo partidos, porque hubo dificultades, en algunos casos realmente han creado partidos que son prácticamente inviables. Hoy casualmente, ayer casualmente estuve charlándolo ese tema con Cartolano, que él estuvo como diputado y me contaba un poco su experiencia, cómo él había participado en estos proyectos de ley y cuáles eran los debates que se habían planteado y fundamentalmente cómo tienen un área de gobierno en la provincia de Buenos Aires que de alguna manera lo que hace es contarle la costilla. Dice, bueno, los ingresos que tendría el partido serían tanto, los gastos serían tanto, y entonces ahí empieza a determinar la viabilidad o inviabilidad de acuerdo al criterio de ellos. Pero lo que uno se pregunta, al tener uno un municipio autónomo tan pequeñito, ¿es conveniente? O sea, yo entiendo la situación de ustedes, porque ustedes han vivido un sometimiento permanente a las autoridades de Azul. Entonces, cuando el intendente les resultaba bueno, estaban de una forma, cuando les resultaba malo, estaban de otra, en el sentido que tenían un poco más de diálogo. Pero la verdad es que nunca han logrado llegar a un mecanismo de autonomía o de autogobierno que les esté permitiendo realmente establecer su propio proyecto de localidad. Y yo creo que en esto se lo han perdido, porque nosotros en Azul alguna vez, si bien no dio demasiado fruto, hemos hecho algún plan estratégico de Azul. Pero yo no recuerdo que en ese plan estratégico nunca hayamos considerado a Chillar dentro de su potencialidad como localidad separada, como localidad con su propio proyecto. Capaz que hemos contado las hectáreas para saber, digamos, cuánto íbamos a cobrar nosotros de la tasa. Entonces me parece que hay un problema acá. El problema me parece a mí que la solución no está en la autonomía. No por una cuestión pijotera, porque en realidad, digamos, si ustedes se separaran, bueno, bienvenido sea, si les viene bien a ustedes, digamos, a mí no me parece mal. Lo que sí me da la sensación que en el mundo que se viene cada vez es más difícil. Hace muy poco tiempo estuvo en danza un proyecto de regionalización, ustedes lo recordarán, que prácticamente nos colocaba a todos en la cabecera de la Bahía. Y en realidad, en la forma como se estructuraba ese proyecto, pasábamos a depender todos, porque al ser la cabecera o la Bahía, iba a irradiar de modo tal que todos los demás íbamos a hacer como Chillar respecto de Azul. ¿Sí? Afortunadamente no prosperó, yo creo que hubiese sido perjudicial, por lo menos para Azul hubiese sido perjudicial. Entonces, lo que hay que pensar, digamos, es cómo uno establece relaciones. Por ejemplo, en su momento fue una excelente idea el TOBAR. Lamentablemente después, por cuestiones, yo diría, más personales que institucionales, no se llegó a avanzar. Pero la idea de armar un bloque regional en el cual participen varios partidos, que permite negociar de otra forma, lo que de algún modo implica hoy el Mercosur, o sea, la posibilidad de negociar con Europa en bloque y no individualmente. Si uno pudiera negociar de esta forma, mucho mejor. Pero digo, el proceso que estamos haciendo, o que ustedes plantean, o que alguno de ustedes plantea, es un proceso inverso. Fraccionarnos más todavía. Y si nos fraccionamos más, posiblemente cada vez vamos a tener menor impacto en las decisiones políticas provinciales. Ya hoy el interior tiene poco impacto. Convengamos en que el esfuerzo presupuestario mayor no viene para el interior, va para el Gran Buenos Aires. Y la perspectiva futura no es demasiado alentadora. La provincia no está bien económicamente, el país no está bien económicamente. Yo creo que hay que fortalecer los proyectos propios y hay que tratar de crecer un poco con lo nuestro,
o sea, de crecer realmente a través, por supuesto que hay que gestionar todo lo que se pueda, esto no se puede perder, pero si uno no tiene un proyecto propio y no trata de crecer a través de ideas concretas y de la comunidad, es muy difícil. La gente lo que tiene es que se empieza a hartar, es decir, en un municipio que tira la plata, que la gasta alegremente, es muy difícil pedir la contribución y además hay un esquema de desconfianza permanente.